Saludos cordiales. En este video vamos a revisar el cálculo de una distribución de frecuencia para una variable cualitativa. Recordemos que una variable cualitativa se clasifica de dos tipos: las cualitativas naturales o también llamadas ordinales y las cualitativas artificiales o llamadas nominales. En este caso, tenemos aquí un ejemplo de una variable cualitativa de tipo natural, ¿sí? Ya vamos a explicar por qué es de tipo natural. Primero vamos leyendo el ejemplo que dice lo siguiente. Las siguientes respuestas fueron dadas por un grupo de 30 pacientes de un hospital, los cuales recibían un tratamiento nuevo para la misma enfermedad. La pregunta que se les hizo fue: ¿qué grado de malestar está usted experimentando? Entonces, a continuación, nosotros en esta tabla vemos las diferentes respuestas que están asociadas con un grado de malestar de dichos pacientes. Entonces, en esta tabla podemos apreciar que las respuestas son de tipo textual. Tenemos letras. Entonces, eso nos da un indicio que nuestra variable es cualitativa. Ahora, las respuestas que estamos recibiendo, yo ya las he categorizado en una tabla y lo vemos en la parte del lado derecho. Vemos aquí ya la tabla, donde he puesto en la celda superior, he puesto la variable. La variable en este caso se llama grado de malestar, que la he representado con la X mayúscula I, donde el I representa el número de variables, de categorías que va a tener dicha variable. En este caso, esta variable tiene 4 categorías, ¿sí? La primera que dice severo, moderado, ligero y ninguno. Como se pueden dar cuenta, estamos frente a una variable cualitativa natural o también llamada ordinal. ¿Por qué es natural o ordinal? Porque esta variable ya tiene definido un orden, ya por su naturaleza ya viene definido. Yo no puedo modificar las categorías. Yo no puedo decir primero voy a poner ligero, después pongo ninguno, después pongo moderado y al final pongo severo. No, ya hay un orden, ¿sí? El orden puede ser de mayor a menor o de menor a mayor, pero siempre va a haber un orden. Entonces, ¿cuál es el orden? Severo primero, que es lo superior, luego sigue moderado, que va bajando su grado, luego viene ligero hasta ninguno, que es cuando ya no presenta ningún dolor o ningún malestar, ¿sí? También puede haberlo puesto de la forma contraria, ninguno, luego ligero, luego moderado y luego severo, pero se mantiene el orden. Entonces, estamos trabajando o vamos a trabajar con una variable cualitativa de tipo natural. Entonces, a continuación, en esta tabla, yo ya he colocado la siguiente columna, que es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se la denota como una N minúscula, NI, donde el I representa el valor de cada una de las categorías. Como en este caso trabajamos con 4 categorías, vamos a tener que representar 4N. N1, que va a ser el primer valor, N2 el segundo, N3 el tercero y N4 el cuarto valor de cada una de las categorías. Ahora, vamos a hacer el ejercicio en la primera parte, trabajando sin usar las herramientas o las funciones del Excel. Vamos a trabajar simulando como que estamos con una hoja o en un cuaderno, tenemos nuestra pluma y vamos a hacer uso de la calculadora, tal como usted lo va a hacer en su examen o como lo tiene que hacer en su examen. Entonces vamos a hacer el desarrollo del cálculo de esta distribución de frecuencia, de la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa para esta variable llamada grado de malestar. Entonces,
vamos a empezar con el cálculo de la primera frecuencia absoluta para la primera categoría. Entonces, ¿qué nos menciona o qué nos dice la definición de una frecuencia absoluta? Nos menciona que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada categoría. ¿Dentro de qué? Dentro de un rango de valores o rango de datos o rango de atributos. En este caso, nosotros vamos a trabajar con atributos. Estos son los atributos que representan un grado de malestar. Entonces, vamos a contar o a contabilizar cuántas veces de este rango que tenemos aquí se repite la palabra severo o el grado de malestar severo. Entonces, yo los he identificado con colores para poder visualizar de una mejor manera. Entonces, vamos a contabilizar todos las palabras que dicen severo que están remarcadas con un color azul. Entonces, contabilizamos y decimos que tenemos 1, 2, 3 y 4 veces que se repite la palabra severo. Entonces, anotamos ese valor acá y ponemos el valor de 4. Entonces, 4 veces se está repitiendo el grado de severo. Luego, le hacemos el mismo ejemplo, el mismo ejercicio con la categoría o con el grado moderado. Entonces, yo he identificado a la palabra o el grado moderado de color verde. Entonces, vamos a contabilizar o a sumar todas las palabras que dicen moderado de color verde. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, 9 veces se está repitiendo la palabra moderado. Avanzamos con el siguiente grado de malestar, que es ligero, y asimismo contabilizamos las veces que se repite la palabra ligero en nuestro rango. Y tenemos de color rojo. Entonces, contabilizamos todas las palabras que dicen ligero de color rojo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo 10 veces que se repite la palabra ligero. Y finalmente, verifico el grado de malestar que dice ninguno, que lo tengo representado de color negro. Entonces, contabilizamos las veces que se repite la palabra ninguno. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, 7 veces se repite la palabra ninguno. Entonces, ya una vez que yo ya he contabilizado por cada categoría o cada grado de malestar, cuántas veces se repite dicha categoría, entonces yo lo que hago al final es sumar todos esos valores de esa frecuencia absoluta y la suma me tiene que dar el valor total de las observaciones. Recuerde que aquí en todas estas respuestas tenemos un total de 30 que lo podemos visualizar acá en la parte superior donde está el texto. Ahí nos está mencionando que estamos trabajando con una muestra de 30 pacientes. Entonces, esos 30 deben reflejarse acá. Entonces, como les mencionaba, no vamos a hacer uso de las funciones de Excel, sino que vamos a trabajar con la calculadora. Entonces, usted en su calculadora sume estos 4 valores y nos tiene que dar un total de 30. Entonces, sumamos 4 más 9 más 10 más 7 y efectivamente nos da un valor de 30. Ese valor de 30, ¿qué significa? Significa el total de las observaciones, ¿sí? Pongámosles en mayúscula. Total de las observaciones. Entonces ya hemos completado nuestra segunda columna que representa la frecuencia absoluta. A continuación, continuamos o avanzamos a la siguiente columna que es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se la denota con una letra N mayúscula, ¿sí? Y asimismo con un subíndice I
que representan a cada una de las categorías o atributos de la variable que estamos estudiando. Ahora, la frecuencia acumulada, ¿qué nos dice la teoría? Dice que la frecuencia acumulada es la suma acumulada de los valores anterior más el posterior. Entonces vamos sumando anterior más posterior y me da la acumulada. Luego sumamos para el siguiente valor el anterior acumulado más el posterior de la frecuencia. Y ese valor se va acumulando y ese es el resultado que vamos a ir colocando en esta tercera columna. Entonces, para nuestra primera categoría, ¿cuánto va a ser la acumulada? Entonces, dice la teoría dice que primero tenemos que verificar el valor anterior. Entonces, nos ubicamos con la frecuencia absoluta. Entonces, decimos, ¿cuál es el valor anterior? ¿Cuál es el valor anterior a 4? Como no hay, porque recién estamos empezando, entonces el valor anterior va a ser 0. Entonces, decimos 0 valor anterior más el valor posterior, que sería 4. Decimos 0 más 4 va a ser igual a 4. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos nuestro primer resultado. Como información, siempre la primera categoría, siempre van a coincidir la frecuencia acumulada con la frecuencia absoluta. Estos dos valores, que los voy a marcar de un color ladrillo, siempre esos dos valores siempre van a ser iguales en la primera categoría. Ya eso está definido así, porque siempre la primera categoría no tiene un valor anterior. Entonces, estos dos valores siempre van a ser los mismos. Entonces, para que usted tenga en consideración esa parte. Luego, una vez que ya hemos calculado nuestra primera categoría, la frecuencia acumulada, vamos a la segunda. Entonces, ¿cómo hacemos aquí el cálculo? Entonces decimos, el valor acumulado anterior, que en este caso es 4, el valor de 4, lo vamos a sumar con el valor posterior de la frecuencia absoluta, que sería 9. Entonces vamos a sumar el 4 más el 9. Voy a marcar nuevamente para que usted vea qué es lo que vamos a ir sumando. Entonces, esos dos valores los vamos a sumar y el resultado de esa suma la vamos a colocar en la celda donde la he puesto de color celeste. Entonces decimos, en la calculadora decimos 9 más 4 y nos da un valor de 13. Entonces ponemos aquí un valor de 13. Quiere decir que este 13 que hemos calculado es la acumulada de las dos primeras categorías. Entonces, estas dos primeras categorías que las podemos indicar, estas dos primeras categorías que se llaman severo y moderado, están representados por una acumulada de 13, que no es otra cosa que sumar el valor de 4 más 9. Entonces, 4 más 9, si yo sumo, eso me da un valor de 13. Entonces, esta acumulada de 13 contempla las dos primeras categorías, ¿ya? Entonces, vamos con el siguiente resultado, ¿sí? Vamos con el siguiente resultado, que sería en la celda número 3. Entonces, ya dijimos que aquí el valor es 13. 4 más 9, 13. Vamos a la siguiente celda o siguiente categoría. ¿Cuál será el valor de esta acumulada? ¿De quién? Ahora de estas tres categorías o los tres malestares. Entonces, esos tres malestares o grados de malestar, la acumulada, ¿cómo la calculamos? Entonces decimos, la acumulada anterior, que sería 13, le vamos a sumar en la frecuencia absoluta posterior, que sería 10. Entonces vamos a decir 10 con 13. Vamos a sumar 10 más 13. Entonces, decimos 10 más 13. ¿Cuánto nos da 10 más 13? Nos da 23. Quiere decir que este valor de 23 representa la acumulada de las
tres primeras categorías, ¿sí? Que representa sumar 4 más 9 y más 3 y más 10, que nos da el valor de 23, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros vamos calculando la acumulada, lo que tenemos que hacer es tomar en consideración la acumulada anterior con la frecuencia absoluta posterior, ¿sí? Posterior, en este caso, 13 más 10 nos da 23, ¿ya? Vamos con el siguiente. Vamos a borrar aquí esta parte con el siguiente. Entonces, vamos a la siguiente categoría. Entonces, la frecuencia acumulada, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la frecuencia acumulada anterior, que ahora es 23, con la frecuencia absoluta posterior, que es 7. Entonces, esos dos valores los vamos asimismo a sumar y esa suma me tiene que representar ahora la suma de las 4 categorías, ¿sí? Entonces, las 4 categorías que estoy remarcando, que son severo, moderado, ligero y ninguno, las 4 categorías me da un total de ¿cuánto? De 7 más 23, 30, ¿ya? Entonces, una vez que ya yo he llegado, porque la teoría dice que yo tengo que ir acumulando hasta llegar a mi valor total o al total de las observaciones. Miren que estos dos valores que los voy ahorita a sombrear de color ladrillo son iguales. Entonces, cuando yo hago mi acumulada, ¿sí? Yo tengo que ir acumulando hasta llegar a que el último valor de la categoría, mire que la categoría número 4, que es ninguno, tiene el valor total de las observaciones. Entonces, yo tengo que llegar a que esos dos valores sean iguales. Si de repente aquí en la cuarta categoría le sale menos de 30 o más de 30, es porque algo no está bien contabilizado. Siempre tenemos que llegar a obtener en la última categoría de mi variable el total de las observaciones. Entonces, en este caso, hemos nosotros encontrado nuestra frecuencia acumulada. Ahora, alguien me va a decir o me puede preguntar, profesor, ¿la frecuencia acumulada siempre va a ir de menor a mayor? Sí, efectivamente. La frecuencia acumulada siempre tiene un orden ascendente, ¿sí? Empezamos con un valor que en este caso fue 4 y fuimos incrementando ese valor a medida que vamos sumando las frecuencias absolutas. Entonces, cada celda que voy aumentando, ¿sí? Quiere decir que la frecuencia absoluta también se va a ir sumando. Entonces, este 13 representa la suma de 4 más 9. Este 23 representa la suma de 4 más 9 y más 10. Y este 30 representa la suma de 4 más 9 más 10 y más 7. Por eso se llama una acumulada. Ahora alguien me va a decir, vamos a poner un ejemplo, de repente alguien me va a decir, profesor, si yo quiero sumar los valores de severo, quiero sumar los valores de ligero y los valores de ninguno, esos tres valores, los voy a sombrear, vamos a ponerlos de un color, ¿sí? Imaginemos que alguien me pregunta, profesor, ¿la acumulada de severo, ligero y ninguno será acaso 30? La respuesta es no, no es 30, porque cuando hablamos de acumulada, el barrido es total, total. No puedo dejar un espacio o una categoría. En ese caso, para usted decir cuánto es la acumulada de severo, de ligero y de ninguno, tiene que sumar a continuación los valores de esas tres categorías que usted está contabilizando. Entonces, en ese caso, usted va a sumar los valores de 4 más 10 y más 7, que nos da un total de 21 si queremos nosotros contabilizar ese resultado. Si queremos contabilizar ese resultado,
de la suma de esas tres categorías o de esos tres grados de malestar, el resultado va a ser 21. Para yo poder indicar que el resultado de la acumulada es 30, yo tengo que considerar todas las cuatro categorías. Cuando hablamos de acumulada, siempre se acumula desde la primera hasta la que está usted analizando. No se puede dejar un espacio en blanco o una categoría fuera, no. Siempre se suma de manera progresiva. No se puede dejar ningún espacio. Si ya usted quiere seleccionar unas categorías específicas, entonces usted solo se basa en la frecuencia absoluta y suma esos valores, ¿ya? Entonces, para nosotros trabajar con frecuencia acumulada, siempre lo que me está indicando cada celda es la acumulada de la que estamos calculando más la anterior. Eso es lo que nos está indicando cada uno de estos valores. Este 23 me indica la sumatoria de las categorías o de los grados de malestar severo, moderado y ligero. Y así sucesivamente cada vez que nosotros queramos sumar las acumuladas, ¿ya? Entonces, eso como información para ustedes. Ahora, vamos a calcular la siguiente frecuencia. Ya hemos calculado la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Vamos a hacer ahora la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, en cambio, es la división entre ¿quién? Entre la frecuencia absoluta para el total de observación, en este caso que es el valor de 30. Entonces, dividimos la frecuencia absoluta, en este caso sería 4, dividido para 30. Vamos a hacer ese ejercicio usando la calculadora y decimos 4 dividido para 30 nos da un valor de 0.131313. 0.131313 nos da así la calculadora. Entonces nosotros lo que hacemos es redondear a dos decimales y le dejamos 0.13. Ahora, la frecuencia relativa la podemos llevar también a porcentaje. Podemos trabajar con decimales o también en porcentaje. Entonces, si queremos convertir este valor en porcentaje, que es lo que mayormente se utiliza, porque ya al momento de hacer gráficos, vamos a hacer el uso de gráficos circulares o llamados también gráficos de pasteles, y esos trabajan con porcentaje. Entonces, la frecuencia relativa siempre es recomendable dejarla o llevarla a porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A ese valor de 0,13 lo vamos a multiplicar por 100 para convertirlo en porcentaje. Entonces, si lo multiplicamos por 100, nos va a dar un valor de 13.33%. Recuerda que esto nos daba 13.3333, nos daba así. Entonces, si nosotros lo multiplicamos por 100, nos va a dar como resultado, a multiplicar por 100, nos va a dar como resultado 13.333333. Así nos va a dar. Entonces, lo dejamos en dos decimales, 13.33. ¿Ya? O sea, ahí tenemos nosotros nuestro primer resultado en porcentaje, 13.33. ¿Ya? Luego, la siguiente categoría, moderado. ¿Qué hacemos a continuación? El valor de la frecuencia absoluta, que ahora es 9, la vamos a dividir para el valor total de observaciones, que es 30. Entonces, ustedes en su calculadora, 9, dividan 9 para 30 y les va a dar un valor de 0,3. 0,3 nos da exacto. Ahora, este valor está en decimal. Si lo queremos llevar a porcentaje, multiplicamos por 100. Entonces, multiplicamos por 100 ese valor y nos da un resultado de 30%. Entonces, si yo multiplico, ¿sí? Este valor de 0,3 lo multiplico por 100, nos da un valor de 30%. 30%, ¿ya? A continuación, la siguiente categoría, ¿cuál es su frecuencia absoluta? Es 10. Este 10 lo vamos a dividir para el total de observaciones, que es 30. Entonces, asimismo decimos
En la calculadora dividimos 10 dividido para 30, 10 dividido para 30, y nos da un valor de 0.3333. 0.3333. Se nos está dando. Lo multiplicamos por 100, ese valor, y nos da 33.33333. Al multiplicarlo por 100 nos da 33,33333. Entonces, lo dejamos con dos decimales, entonces dejamos 33.33. ¿Ya? El siguiente valor, ¿sí? En este caso, este último valor, ¿sí? Ya no es necesario calcularlo. ¿O cómo lo calculamos? No es que nuestra calculación, sino cómo lo calculamos, ¿sí? Si nosotros lo hacemos tal como lo hemos hecho los anteriores, vamos a hacer el ejemplo. Entonces, vamos a hacer así mismo, dividimos el valor de la frecuencia absoluta, que es 7, para el valor total de observaciones, que es 30. Entonces, usted dice 7 dividido para 30 y le va a dar un total de 0,2333. 0,2333. Multiplicamos por 100 para llevarlo a porcentaje y nos da un valor de 23.33333. 23,3333. Asimismo, redondeamos a dos decimales y lo dejamos en 23.33. Ahora, aquí es donde quiero llegar. Si usted suma todos estos valores que están aquí, debería darle el 100%. Entonces, vamos a sumar y va a ver que tal vez no nos da por la razón de que como nosotros hemos redondeado a dos decimales, por eso nos va a faltar. Entonces, ahí es donde les voy a explicar lo que teníamos que haber hecho. Entonces, sumamos 13.33 más 30 más 33.33 más 23.33 y nos da como resultado 99.99, ¿sí? En por ciento, 99.99%. Entonces no llegamos a 100. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos redondeando. Por eso es que yo les decía que esta última categoría no se la calcula dividiendo, sino que lo que se hace es lo siguiente. Se suman las tres categorías anteriores, sumamos las tres categorías anteriores, que sería 13.33 más 30 más 33.33 y eso nos da un total de 76.66. Ese valor yo a 100% le voy a restar ese valor. Entonces digo 100, en la calculadora ponga 100 menos lo que le sale la sumatoria de las tres categorías, que es 76.66, hace la resta y le da 23.34. Ese es el valor que usted va a poner aquí, 23.34. ¿Por qué? Porque ya ahí, si usted suma las cuatro categorías, acá le va a dar el 100%, ¿sí? Entonces, cuando usted trabaje con frecuencias donde tiene decimales y usted siempre redondea a 2, ¿sí? Esa diferencia que le queda, al final, ya en la última categoría, usted no hace la división normal, ¿sí? De dividir 7 para 30, no lo hace, sino lo que hace es, para calcular este valor, lo que hace es sumar las anteriores categorías, todas las anteriores categorías, y al 100% le resta la sumatoria de esas tres categorías. Y esa diferencia que va a obtener es el resultado de esta última categoría. ¿Para qué? Para lograr que al sumar las cuatro categorías le dé el 100%, ¿sí? Si usted lo hace dividiendo, a lo que usted suma le va a dar 99.99 o de repente le das más de 100, ¿sí? Entonces siempre tiene que dar el 100% exacto. Entonces, miren, con esto hemos terminado de construir la distribución de frecuencia para la variable cualitativa
de tipo natural o también llamada ordinal, que se llama grado de malestar. Entonces, ¿para qué hacemos esta construcción de la tabla o la distribución? Para poder encontrar información. Mire que cuando tenemos la información acá textualmente y la tenemos aquí de forma detallada, pero no la tenemos bajo valores, sino que aquí están solamente textualmente, no podemos nosotros visualizar nada. Pero si ya tenemos aquí ya esta tablita o esta distribución que se llama con los valores de cada categoría, ya podemos hacer un análisis. Por ejemplo, ¿qué podemos analizar aquí? Si yo les pregunto de todos los grados de malestar, ¿cuál es el que tiene mayor prevalencia? Entonces, ¿cómo vemos eso? Entonces, nos encontramos o nos vamos a la columna de la frecuencia absoluta, ¿sí? Porque quiero saber cuál es el grado que tiene una frecuencia mayor, ¿sí? Acuérdense que la pregunta es, ¿cuál de los grados de malestar tienen mayor prevalencia o tienen mayor incidencia o se presentan con mayor cantidad? Entonces nos podemos dar cuenta que es el grado ligero, porque el grado ligero tiene un valor o una frecuencia absoluta de 10. Entonces yo puedo contestar y puedo decir que el grado, si quiero poner aquí como una respuesta, el grado de mayor prevalencia es el de ligero, con 10 repeticiones. ¿Sí? Acuérdense que la frecuencia absoluta es el número de veces o el número de repeticiones de dicha categoría o en este caso grado de malestar. Entonces nosotros podemos decir que el mayor grado de prevalencia que se presenta en este grupo de 30 pacientes es el de ligero. También puedo decir cuál es el grado que tiene menor incidencia o menor prevalencia en este grupo. Entonces, vemos asimismo en la columna de la frecuencia absoluta y vemos que el menor valor es 4, que hace referencia a la categoría de severo. Entonces, asimismo, lo marcamos y decimos que el grado que tiene, vamos a copiar todo esto, copiamos y vamos a poner acá el mismo texto para poder solamente indicar. Entonces decimos que el grado que tiene menor prevalencia es el de severo. Severo. ¿Con cuánto? Con solamente 4 repeticiones. ¿Sí? Entonces, miren, hemos analizado en base a los resultados de la frecuencia absoluta cuál es el grado con mayor incidencia o prevalencia y cuál es el grado con menor. Asimismo, también podemos analizar con la columna de porcentajes, ¿sí? También podemos nosotros ver en porcentajes el mismo caso. Si usted no lo quería ver en cantidades, lo puede ver también en porcentaje. Entonces, en porcentaje vemos cuál es el grado que mayor porcentaje tiene o mayor representatividad tiene. Entonces, analizamos en la columna de frecuencia relativa cuál es el porcentaje mayor. Entonces, nos estamos dando cuenta que el porcentaje mayor es el porcentaje de 33.33%, que hace referencia a qué categoría, a ligero. Entonces, lo que ya acabamos de decir es que ahora decimos el porcentaje, vamos a poner aquí, decimos ahora el porcentaje mayor,
de los grados de malestar recae en ligero. Entonces, ligero, ¿sí? Recae, déjame corregir aquí, recae en ligero. ¿Con cuánto? Con un 33,33%. Entonces, miren, he dicho lo mismo, pero utilizando la frecuencia relativa. Entonces, el porcentaje mayor de los grados de malestar recae en ligero, con un 33%. Asimismo, puedo decir cuál es el porcentaje menor o cuál es la categoría con menor porcentaje. Entonces, asimismo, analizamos las 4 categorías, los valores en porcentaje, y vemos que el de menor porcentaje es el de 13,13%, que corresponde a quién? A severo. Y decimos lo mismo, el porcentaje de menor grado de malestar recae en severo, con un 13,33%. Entonces, ¿qué podemos también nosotros decir aquí? Algo importante que también podemos decir. Déjenme primero borrar esto que está sombreado de colores. Vamos a dejarlo sin relleno. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir aquí también? ¿Sí? Si a mí me hubieran preguntado, miren que a mí me hubieran preguntado, realmente el tratamiento, ¿sí? Imagínense que aquí les voy a hacer una pregunta, ¿sí? Les voy a preguntar a ustedes, ¿sí? El tratamiento ha funcionado en los pacientes. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sería sí? ¿Sería no? ¿Sí? ¿O cómo lo podríamos decir? Entonces, aquí viene el tema de la estadística. Entonces, me están preguntando a mí, ¿el tratamiento ha funcionado en los pacientes? Entonces, yo, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo analizo esa pregunta? Entonces, yo veo en mis categorías, ¿sí? Veo que el tratamiento o el grado de malestar, ¿sí? Si la persona, el tratamiento no le ha funcionado, su malestar va a ser severo porque no le va a funcionar lo que le han enviado como tratamiento. Entonces, va a seguir con el malestar. Si es moderado, es porque el tratamiento está ayudando a que su enfermedad vaya disminuyendo sus dolores. Si es ligero, el tratamiento está siendo efectivo porque está bajando esa intensidad del malestar. Y si es ninguno, es porque no, el tratamiento ha sido tan efectivo que ya la persona no siente ningún malestar. Entonces, si nosotros nos enfocamos, solamente nos enfocamos en las tres categorías que sería moderado, ligero y ninguno, podemos decir que tenemos un porcentaje, si sumamos esos 3 porcentajes, vamos a tener un valor de, vamos a sumar, un valor de 30 más 33,33 y más 23,34. ¿Sí? Entonces podemos decir, ¿sí? Sumando estos 3 valores nos da un 86,67%. ¿Sí? Entonces podemos decir que el tratamiento en un 86,67% ha ayudado a estos pacientes, ha ayudado porque se ve que hay una mejoría. Pero si queremos nosotros específicamente hablar del que el tratamiento ha funcionado, entonces yo voy a decir el tratamiento ha funcionado, en un 23,34%, ¿sí? Eso es, el tratamiento realmente ha funcionado en esos pacientes. ¿Por qué?
porque ya esos pacientes ya no sienten ningún malestar, ya el tratamiento les ha ayudado y ya no tienen ningún dolor. Entonces, en ese 23.34%, podemos decir que el tratamiento ha funcionado en un 100%. Pero también podemos decir nosotros, en la suma que les estoy indicando, del 86.67, podemos decir que ha habido una mejoría, ¿sí? Podemos decir, vamos a poner aquí como respuesta también, ¿sí? Que el tratamiento, podemos decir que el tratamiento ha mejorado, ha mejorado, ha mejorado a los pacientes en un 86.67%. 86,67%. Entonces, miren, todas esas respuestas nosotros las podemos encontrar dentro de la información y podemos seguir colocando muchas más respuestas o haciendo más interpretaciones, más análisis, ¿sí? Entonces ya depende de usted qué información es la que necesite, pero miren cómo esta distribución de frecuencia me permite a mí encontrar información que me ayude a tomar decisiones. Entonces, si nosotros nos vamos a la parte que hemos visto anteriormente, esta información que vemos aquí es lo que se llama la recopilación de la información. Aquí tenemos la información en bruto, que se llama, ¿sí? Y esta información no me permite a mí visualizar nada. Entonces, pasamos a la siguiente etapa, que ya es la organización. Entonces, esta distribución de frecuencia o tabla de frecuencia que se llama es lo que llamamos la organización. Recuerde que nosotros podemos organizar la información en tablas de frecuencias y también en gráficos. Entonces, en esta primera parte estamos analizando lo que son las tablas o distribución de frecuencia para una variable de tipo cualitativo. Entonces, miren, de esta manera nosotros hemos encontrado los valores de cada una de las frecuencias, pero haciendo uso de forma manual. Miren que no he trabajado todavía con el Excel, solamente lo hemos hecho de forma manual. Entonces, a continuación voy a borrar toda la información y los mismos resultados que tenemos aquí los vamos a encontrar nosotros ahora, pero de manera ya usando funciones del Excel. Entonces, tiene que voy a dejar la información que está acá abajo para que ustedes vean que las respuestas tienen que ser las mismas. Entonces, vamos ahora sí a hacer uso del Excel. Pasamos de la parte manual ya al uso de la parte informática. Entonces, para nosotros encontrar la información que está aquí y no ponernos a buscar texto por texto, o si fueran números, números por números, se nos hace muy complicado cuando son muchos más datos. Imagínense que no sean solo 30, imagínense que sean 1000. Entonces, ponernos a buscar en un rango de 1000 valores, ponernos a buscar, o 1000 nombres, ponernos a buscar cuántas veces se repite la palabra severo, ligero, moderado, ninguno, en un rango de 1000 valores. Entonces, imagínense ustedes que se nos llevaría mucho tiempo. Entonces, para eso es el uso de la función. Entonces, ¿qué funciones vamos a utilizar aquí? Vamos a usar la función contar sí, contar sí. Entonces, ponemos nosotros, siempre que activemos una función, ponemos shift igual y ponemos la palabra contar. Debemos contar y nos van a salir varias opciones de contar. Entonces vamos a poner otro contar sí. Le damos doble clic en contar sí y me va a decir que primero tengo que indicarle cuál es el rango y luego indicarle el criterio, el criterio. Entonces, ¿cuál va a ser mi rango? El rango no es otra cosa que la matriz o las respuestas, ¿sí? O mi base de datos, como usted lo quiera llamar. Entonces, vamos nosotros a representar al rango por todas las celdas donde están las respuestas. Entonces, vamos a remarcar, nos ubicamos en la celda donde están las respuestas y vamos a marcar todas las respuestas.
¿sí? Esa va a ser nuestro rango, nuestra base de datos, o nuestra matriz, como le quiera usted llamar. Ahora, como nosotros vamos a trabajar con las siguientes categorías, no es que solamente voy a calcular para la primera, sino para la siguiente, entonces a este rango o matriz yo la tengo que fijar o la tengo que anclar. Para eso vamos a hacer el uso de la función F4. Entonces, en la parte superior de su computadora o de su teclado, hay una tecla que dice F4. Entonces, tiene usted que presionar esa tecla F4 para poder anclar, ¿sí? Entonces, usted presiona F4 y miren cómo se le ancla su rango o matriz. ¿Cómo usted se da cuenta que está anclado? Porque miren que se encuentra el signo de dólar o signo de sucre, se encuentra alrededor de los números y de las letras. Ahí usted se da cuenta que está anclado o está fijado ese rango. Eso me permite que al momento en que yo voy a la siguiente categoría, me siga trabajando con ese mismo conjunto de celdas o ese mismo rango que estamos hablando, ¿ya? Luego ponemos punto y coma y a continuación le vamos a decir a nuestra función del Excel, ¿sabe qué? De este rango o de este grupo de nombres, yo quiero que usted me busque o me cuente solamente los que digan severo. Entonces, ¿dónde busco ese criterio? No lo busco en la misma matriz, no, aquí no. Lo busco acá en nuestra tabla donde ya estamos trabajando. Si se da cuenta, la primera celda de la columna que dice grado de malestar, esa celda tiene el nombre de severo. Entonces ese es el criterio. Entonces usted, ¿qué es lo que hace? Selecciona esa celda se llama, en mi caso se llama J10. J10 es la celda donde tengo yo la palabra severo. Entonces voy a poner J10. Entonces ponemos J10 y automáticamente, mire que el Excel ya me está remarcando o me está indicando, ¿usted quiere este criterio? Sí. Entonces, cerramos con paréntesis y le damos un Enter. Y miren cómo automáticamente ya me da el valor de la contabilización de la palabra severo dentro de todo este rango o toda esta matriz que tenemos aquí. Me dice que usted tiene 4 valores que dicen severo, 9 valores que dicen moderado, 10 valores que dicen ligero y 7 valores que dicen ninguno, ¿sí? Mire que ya automáticamente me salió. ¿Qué hubiera pasado si yo al momento de hacer en la primera celda el rango o la matriz no lo hubiera fijado? Lo que hubiera pasado es que estos valores siguientes iban a ser erróneos, porque ya se iba a alterar la matriz o el rango. Entonces, siempre que usted trabaje al momento de trabajar con un rango, y usted ese rango lo va a utilizar en las posteriores categorías, siempre se tiene que fijar o anclar. ¿Cómo anclamos? Con la tecla F4, activando la tecla F4. Y luego ponemos como criterio la celda donde está el nombre de la categoría. En este caso, para mí severo era la categoría, el criterio. Entonces, ¿dónde está severo? En la celda J10. Entonces, automáticamente ya me salen los otros por default mismo de la actividad o de la primera celda que hicimos. Ahora, acá nosotros vamos a contabilizar ahora el total. Acuérdense que nosotros hicimos sumando todas estas categorías. Ahora vamos a sumar. Entonces, asimismo, en esta celda vamos a poner shift igual y vamos a llamar a la función suma. Entonces decimos suma y damos un doble clic aquí y que nos dice qué es lo que quiere sumar. Entonces dice el primer valor, el segundo y así sucesivamente. Entonces vamos a marcar desde el valor de 4 hasta el valor de 7. Y le vamos a pedir que nos sume esos valores. ¿Sí? Y ahí nos dio el valor de la suma. ¿Sí? Entonces ahí nos dio el valor de la suma. Déjenme omitir aquí este error.
Y miren que ahí nos dio el valor de la suma. ¿Qué le pedí que me sume? Que me sume desde la celda K10 hasta la celda K13. Por eso aquí donde está el valor de 30, está la suma desde K10 a K13. Desde K10 a K13. Vamos a hacerlo nuevamente. Borramos. ¿Sí? Vamos a borrar otra vez. ¿Sí? Entonces aquí en esta celda vamos a activar Shift igual. Llamamos a la función suma. Damos un clic ahí. Y nos dice qué quiere sumar. Entonces le vamos a sumar desde la celda K10 hasta la celda K13 y ponemos Enter. Y miren que nos sale el valor de nuestra suma. Aquí vamos a omitir este error para que no nos aparezca ese visto de color verde. Entonces ya tenemos ya nosotros el resultado. Y si nos damos cuenta, miren que si queremos nosotros nuevamente indicar cuál es el grado de mayor prevalencia, vemos que es el 10, que es lo que tenemos en la primera interpretación de la primera fila acá. El grado de mayor prevalencia es el de ligero con 10 repeticiones y efectivamente. ¿Cuál es el grado de menor prevalencia? Severo con 4 y aquí lo dice. El grado de menor prevalencia es el de severo con 4. Aquí es 4. Yo le puse aquí 14. Aquí es 4. 4. ¿Ya? Entonces, a continuación, vamos a calcular la frecuencia acumulada. ¿Cómo hacemos la frecuencia acumulada? Entonces, ya vimos anteriormente que la frecuencia acumulada de la primera categoría o primer grado de malestar siempre va a ser igual a la frecuencia absoluta. Entonces, como es igual, yo aplicando funciones voy a poner aquí en esta celda, yo digo, cópieme el mismo valor de 4. Entonces selecciono la celda donde está el 4 y le digo Enter. Entonces miren cómo me seleccionó. Entonces en este caso, ¿por qué se me refleja todo esto que está aquí? Porque me está trabajando con todo el resultado de la columna anterior. Entonces yo aquí voy a borrar esta parte de abajo, todo esto, ¿sí? Voy a borrar. Y a continuación, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces ya tengo yo en mi primera celda de la frecuencia acumulada de la categoría severo, ya tengo que la primera acumulada va a ser igual a la frecuencia absoluta de la primera categoría. La siguiente, ¿cómo se hace? Como les dije, tenemos que sumar la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta posterior. Voy a marcar de un color para que usted se dé cuenta que eso es lo que se tiene que sumar. Entonces, esos dos valores los vamos a sumar aquí en esta celda. Entonces, usando funciones, ponemos Shift igual y decimos súmeme la celda L11 más, ponemos más la celda que sería K11, ¿sí? L11, perdón, L10 sería L10 más la celda K11. L10 más la celda K11. Y damos un Enter. Y miren cómo me sale el mismo resultado que teníamos cuando nosotros hicimos con la calculadora. Entonces, 9 más 4 nos da 13. Entonces, ya a continuación, ya la siguiente celda ya no tenemos que hacer lo mismo que hacíamos anterior. Ir sumando acumulada anterior más frecuencia absoluta posterior y cada uno poníamos aquí ya no. Lo que hacemos solamente es desplegar con el cursor hacia la última categoría y ya nos va a salir el resultado de lo que nosotros ya habíamos tenido anteriormente, ¿sí? Vamos aquí a quitarles, omitir estos errores, estos vistos, y ahí tenemos nosotros ya los resultados. Miren nuevamente que llegamos a obtener que la última categoría es igual a el total de observaciones. Dijimos que esos dos valores tienen que ser siempre iguales. Esos dos valores siempre tienen que ser iguales. Y ahí hemos obtenido que los dos valores son iguales. La última acumulada
de la última categoría debe ser igual al total de observaciones. Entonces, tenemos los valores que hemos encontrado. Entonces, este valor aquí de 30 significa la suma de las 4 frecuencias absolutas de las 4 categorías. Entonces, ya hemos logrado calcular la columna de la acumulada usando solamente funciones. Vámonos ahora a encontrar la frecuencia relativa. Entonces, asimismo, la frecuencia relativa dijimos que es la división entre el valor de la frecuencia absoluta para el total de las observaciones. Entonces, vamos a poner aquí shift igual, seleccionamos la celda donde está la frecuencia absoluta de la primera categoría, que se llama severo, que es el valor de 4, y decimos dividido, ¿para quién? Para el valor total de observaciones, que es 30. Para algo importante, si usted aquí lo deja a esta celda sin fijarla, lo que va a hacer es que después los valores siguientes van a ser erróneos. Entonces, cada vez que nosotros trabajemos con una celda que va a ser utilizada en el resto de categorías, tenemos que fijarla o anclarla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con F4. Entonces, activamos la tecla F4. Y miren cómo ya se ancló o se fijó ese valor de 30 o esa celda que se llama, la celda que se llama K14. Entonces ya está anclada. Luego le damos un enter y miren cómo ya nos presenta los mismos valores que nosotros teníamos hace un momento. Si se dan cuenta, los mismos valores. Entonces, teníamos el 0,13133333, 0,3, 0,33333, 0,2333 y miren aquí que me da el valor que la sumatoria de esas 4 categorías me da el valor de 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí está considerando todos los valores, ¿sí? Aunque que nosotros lo que hicimos es trabajar solamente con 2 decimales. Entonces nos vamos acá y vamos a trabajar con 2 decimales. Vamos a quitarles decimales, decimales, decimales. Lo dejamos solamente con 2, como nosotros habíamos trabajado, ¿sí? Entonces aquí me sigue saliendo 1 porque la función está solamente reduciendo, pero en teoría aquí este 1 sí se está considerando a todos. Por eso es que este 1 no se está alterando. Entonces miren, aquí tenemos nosotros lo que hicimos en decimales. Pero yo les decía que la frecuencia relativa normalmente se la trabaja en porcentajes, en porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Entonces, podemos aquí a cada una de estas multiplicarle por 100, ¿sí? Podemos nosotros activar esta función nuevamente y multiplicarla por 100. También podemos hacer, pero mejor hagamos de la siguiente manera. Seleccionamos todas, incluso hasta la última, ¿sí? Y nos vamos acá en donde está el símbolo de porcentaje y lo activamos. Activamos el signo de porcentaje y mire cómo ya nos refleja nuestros valores que estaban en decimales en porcentaje. Lo que ha hecho esta función aquí de porcentaje, lo que ha hecho es a nuestro anterior valor multiplicarlo por 100. Entonces ya no era necesario ponernos nuevamente a multiplicar por 100, sino directamente ya la función nos da el porcentaje. Entonces miren, aquí tenemos ya los valores. Y la sumatoria de las 4 categorías en porcentaje nos da el 100%. Entonces, nuevamente, vamos a revisar las respuestas que teníamos para poder visualizar que efectivamente es los mismos resultados. Entonces, miren, si yo quiero saber cuál es el porcentaje que tiene mayor incidencia en cuanto a categorías, vemos que es el 33%, que corresponde ¿a quién? Este 33% corresponde a la categoría de ligero. Y si se dan cuenta, acá lo dice, el porcentaje mayor de los grados de malestar recae en ligero, con un 33.33, ¿sí? 33. ¿Por qué no está el 33? Porque aquí lo está considerando como valores enteros, no está considerando con valores decimales. Si nosotros quisiéramos ver ese 33.33,
nosotros nos vamos acá a la parte superior y le activamos más decimales. Miren, le voy a activar 2 decimales. En este caso no me permite activar los decimales, pero si nos estamos nosotros aquí redondeando, si redondeamos nos va a quedar el 33.33%. Asimismo, ¿cuál es el porcentaje o la categoría que representa el menor porcentaje? Podemos decir que es la categoría de severo. ¿Cuánto tiene categoría severo? Un 13%. Ahora, si queremos contestar la pregunta que nos decía acá también, ¿el tratamiento ha funcionado en los pacientes? Entonces, ¿en cuál es la categoría donde ya el paciente no tiene ningún malestar? Entonces, es ninguno, que corresponde a un 23%. Entonces, el tratamiento ha funcionado en un 23%. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, si nosotros quisiéramos ver el resultado de 23.34, podemos hacer lo siguiente. Nuevamente vamos a desactivar lo que habíamos hecho, ¿sí? Imaginemos, vamos a regresar otra vez a lo que habíamos hecho al comienzo, ¿sí? Estábamos aquí. Si nosotros a esta expresión que está aquí, que nosotros acuérdense que nosotros le quitamos aquí los decimales, vamos a dejarle tal como estaba, parece que estaba, ahí teníamos, tal como está aquí. Entonces aquí teníamos nosotros, acuérdense, en un comienzo teníamos así. Entonces a esto que está aquí, yo vengo y le aplico el porcentaje. ¿Sí? Entonces miren cómo el porcentaje ya me los da como valores enteros, ¿sí? Me da como valores enteros el porcentaje. Si yo, por ejemplo, le aplico, vamos a aplicarles aquí multipliquémosle por 100, vamos a hacerle multiplicando por 100, ¿sí? Ahí sí nos da el valor tal como tenemos nosotros, ¿sí? Nosotros a cada una de estas categorías vamos a multiplicarle asterisco, le ponemos el valor de 100, entonces ahí sí nos está dando el valor, miren que ahí sí nos da el valor tal como lo tenemos como resultado cuando hicimos de manera manual, si se dan cuenta. Entonces en este caso tenemos el resultado ya tal como nosotros hemos venido trabajando. Entonces aquí tenemos nosotros el 13.33, acá tenemos el 0, bueno, en este caso aquí es acá no le multipliqué por 100, déjenme aquí multiplicarle, ¿sí? Aquí le voy a arrastrar. Entonces, el primero y luego arrastramos el resto de valores. Entonces, vamos a arrastrar hasta el último. Entonces, ahí tenemos nosotros los valores. Entonces, si se dan cuenta, tenemos tal como lo hicimos de manera manual. Entonces, aquí tenemos nosotros usando la función. ¿Qué función aquí utilizamos? Usamos la función de la división entre la frecuencia absoluta y el valor total, y luego le multiplicamos por 100 para que nos dé el porcentaje con todos los decimales, ¿sí? Entonces, usted aquí, por ejemplo, lo puede dejar en 2 decimales o en un decimal, ya depende cómo lo vaya a trabajar. Entonces, para que quede con la misma respuesta que hemos estado considerando, vamos a dejarlo en 2. Entonces, ahí tenemos ya nosotros los resultados. Entonces, tenemos que el porcentaje mayor de los grados de malestar recae en ligero con un 33.33%, que es lo que tenemos aquí, 33.33%. Y el valor del tratamiento ha funcionado en un 23.34, que es este valor que está acá, que es 23.33. ¿Sí? La diferencia es por el redondeo de los valores. ¿Sí? Entonces, pero si queremos nosotros ver solamente el porcentaje de forma entera, entonces ahí nosotros llamamos a la función de porcentaje, ¿sí? Si queremos trabajar con la función en porcentaje que sea valores enteros, entonces ahí nosotros hacíamos lo que hicimos anteriormente. Nuevamente vamos a poner tal como estábamos anteriormente.
los valores que teníamos anteriormente, ¿sí? Que eran estos, y nosotros aquí llamamos a la función porcentaje, y mire que me da los valores en porcentaje, pero valores enteros. Aquí no me permite ponerlos en decimales. Para poder poner decimales, yo tendría que lo que tengo anteriormente, nuevamente voy a poner como estaba, y a estos valores le voy a multiplicar por 100%. Entonces, asterisco 100, le damos un enter, ¿sí? Y lo que hacemos es, en la primera, desplegamos hacia abajo, hacia la última, y ahí tenemos ya nosotros los valores en porcentaje. Pero vamos nosotros a quitarle decimales, entonces nos vamos a la parte superior y vamos a disminuir decimales. Entonces le dejamos en 2 decimales, ¿ya? Entonces ahí tenemos nosotros los porcentajes que representan la frecuencia relativa. Entonces asimismo, como les decía, podemos nosotros encontrar información aquí de todo lo que nosotros queramos buscar, ¿sí? Todas estas respuestas ustedes las pueden encontrar de su tabla de frecuencia.